Ahora ya, entonces, definido el concepto genérico de intercambiadores, existen dos tipos de intercambiadores, son intercambiadores de calor, pero por su particularidad tienen nombres específicos. Unos son los condensadores, otros son los evaporadores, ¿ya? Un condensador, vuelvo a reiterar, es un intercambiador de calor donde un fluido caliente cambia de estado gaseoso a estado líquido, a expensas de un fluido frío que obviamente se calentará. Entonces, el servicio de este dispositivo, fundamentalmente está asociado con el fluido caliente. El fluido caliente puede entrar como vapor saturado, vapor recalentado o una mezcla vapor líquido. Y que a través de la pérdida de calor puede cambiar de estado a líquido saturado, líquido comprimido o una mezcla líquido-vapor. Estas son las tres posibilidades de ingreso del fluido caliente y estas son las tres posibilidades de salida del fluido caliente en un condensador. No hay que olvidarnos que un proceso de condensación, en su definición más elemental, es cambio de estado agregado de una sustancia del estado del estado gaseoso al estado líquido. Es su definición más elemental. Pero dadas las características sobre las cuales ya hemos tenido mayores precisiones sobre los estados de las sustancias, decir vapor a secas no es muy preciso, ¿no es cierto? Porque ya ha quedado establecido que cuando se habla de vapor, o puede ser vapor recalentado o puede ser vapor saturado. E igual forma, una cosa en la cual, en términos conceptuales, se ha enriquecido el concepto de ustedes es que decir líquido no es suficiente. En términos de estados de la sustancia, puede ser líquido saturado o líquido comprimido. Entonces, existen los evaporadores, son igual intercambiadores de calor, donde la pega fundamental del evaporador está en lo que es el fluido frío, ¿sí? En realidad esto deberíamos corregirlo, ¿no es cierto? Esto, bueno, pero igual, fíjense, el fluido frío ingresa, el fluido frío sale. Pero como es un evaporador, entonces al ingreso del fluido frío puede entrar como líquido saturado, como líquido comprimido o como una mezcla líquido-vapor. Se le aporta calor, el estado líquido empieza a perder, ¿no ve? Empieza a perder, a desaparecer y empieza a convertirse en vapor. Pero ahora, ¿a qué vapor? Nuevamente, ¿no es cierto? Ya no solamente basta decir vapor. Puede ser vapor saturado, vapor recalentado o eventualmente vapor contenido en una mezcla vapor líquido. Fundamentalmente eso significa un evaporador. La sustancia fría es la que recibe calor de la sustancia caliente y al recibir calor cambia de estado. En términos oficiales, de estado líquido a estado gaseoso. Ese proceso normalmente, aunque en términos conceptuales debería emplearse un término un poquito más fino y preciso, se llama proceso de evaporación. Aquí en su cuaderno tendrían que aumentar que este trayecto de líquidos a vapores normalmente en términos técnicos se lo asocia con el nombre de evaporación, por eso que se llama evaporadores. Con estas dos expresiones prácticamente tendríamos cubierto todo el significado de lo que significan los intercambiadores de calor y fundamentalmente también los dispositivos más comunes y de uso más abundante en la termodinámica asociada con las aplicaciones mecánicas. Listo, con esto prácticamente casi estaríamos concluyendo nuestro tema 2. Para acabar este tema 2, les voy a mostrar lo más importante de estos dos capítulos, cómo tienen que hacer un problema. Fíjense que me he pasado el trabajo de marcar
con colorcitos, vuelvo a reiterarles, pucha, es importante que ustedes utilicen en su examen, en sus tareas, a medida ya que vamos a entrar a los capítulos 2, 3, 4, donde se van a empezar a resolver problemas o aplicaciones termodinámicas, utilizar los tres colores, el negro, el rojo y el azul, ¿ya? ¿Para qué? Para diferenciar y resaltar determinadas características o sectores de la resolución de un problema que nos permiten visualizar el criterio con el cual estamos encarando el problema. ¿Ya? Vuelvo a reiterarles eso. Entonces, les voy a mostrar este problema. Dice 0.16395 kilogramos por segundo del refrigerante 12 es comprimido desde una presión de 5.35 bar y una temperatura de 29 grados centígrados hasta una presión de 9.6 bar. ¿Cuál será? Ojo, este es 9, está medio borradita esa parte. Este es 9.6 bar. ¿Cuál será la potencia del compresor? ¿Cuál será su potencia? Básicamente, la pregunta es cuál será la potencia, pero como no sabemos casi nada de termodinámica en términos de aplicaciones, en estos problemas, como van a fijarse en los problemas de los auxiliares, se les adiciona la fórmula con la cual se puede calcular la potencia de un compresor. Y había sido igual a potencia, vuelvo a reiterar, no es la P mayúscula que ponen en física, es W redondo, ya después va a quedar claro por qué le ponemos redondo. Es igual al flujo másico por H2 menos H1. Entonces, ¿dónde está el problema? Clásico, ¿no? Tener los valores numéricos de H2 y de H1 en función de la base de datos asociadas con el problema. Ese es nuestro problema. Entonces, la parte de la resolución del problema tiene claramente 7 sectores. Y esos 7 sectores ustedes tienen que hacerlos aparecer, sobre todo en este primer parcial. En el segundo parcial ya va a ser más automático, marcados como títulos y de rojo. Fíjense que me he pasado el trabajito de poner de rojo este problema que ya está resuelto, pero que sí va a ser de referencia cómo se resuelve y cuáles son los criterios con los cuales ustedes resuelven los problemas y con los cuales yo voy a corregir el examen. Primero, los datos del problema. Se tiene que poner datos así con rojo. Y a continuación los datos que nos da el enunciado del problema, el flujo másico, me da el fluido, la sustancia, R12, me da la presión de ingreso, o sea, presión 1, 5.35 bar, la temperatura 1, me dicen temperatura de ingreso, 29 grados centígrados, y la presión de salida, solamente un dato en la salida, presión de 9.6 bar. ¿Ya? Esas son nuestras bases de datos. Como ya les había anticipado, para el examen se va a dar una base de datos que va a ser una mezcla de sistemas de unidades, cuyo primer paso que ustedes tienen que hacer antes de resolver el problema y a medida que ustedes van razonando cómo van a encarar el problema, es convertir toda esta base de datos, que va a estar en diferentes sistemas de unidades, a sistema internacional. En este caso, en este problema, el flujo másico está bien. Unidad de masa kilogramos, unidad de tiempo segundos. Aquí no habría que hacer ninguna transformación. Presión 1, 5.35 bar. Normalmente el bar está asociado con el sistema internacional, pero, ¿no es cierto?, las unidades bases del sistema internacional son newton sobre metro cuadrado o pascales. Por este primer parcial, por la estructura con la cual están hechas las tablas, las unidades de presión en las tablas normalmente no están en pascales, o están en kilopascales o están en megapascales. Alguna vez están en bares. Entonces, vamos a asumir que para adecuarnos a las tablas que vamos a utilizar, en este caso del R12, vamos a hacer la transformación del bar a kilopascales y acá abajo a megapascales, más para mostrarles cómo y con qué criterio voy a hacer la evaluación de sus transformaciones de unidades. Las transformaciones de unidades tienen que ser explícitas, como está apareciendo acá. ¿Ya? O sea, un bar quiero convertir a kilopascales. Por lo tanto, un bar tiene 10 a la 2 kilopascales, consecuentemente haciendo esta operación, 535 kilopascales. 9.6 bar tiene 0.1 megapascales.
un bar tiene 0.1 megapascal y así acabará ese 9.6, tengan cuidado acá, es 9.6, corrijan, 9.6 megapascales. Ojo, les estoy diciendo en dónde existen potenciales errores. Esto es 9.096 megapascales. Fíjense, lo que entraba era 9.6, no 3.6. Esto es 0.96 megapascales. Listo. La primera parte del examen será esto, explicitar las transformaciones de unidades como les estoy indicando. Luego aparece el segundo acápite de la resolución de problemas, que son las incógnitas. En este caso, las incógnitas las vamos a definir, tendrá que aparecer además aquí la potencia, ¿no es cierto? Porque en realidad es lo que me están pidiendo, pero para calcular la potencia tendría que tener como datos las entalpías de salida y de entrada de la sustancia del compresor. Por lo tanto, aquí tendrían que adicionar también la potencia como incógnita. Listo. Tercer acápite. Fíjense, he puesto hasta numeritos. El tercer acápite es el esquema del problema. En este caso, el esquema del problema es el dispositivo sobre el cual la sustancia, en el cual la sustancia está trasladándose y a través de ese traslado ella está cambiando de estados entre el estado 1 y el estado 2. A un compresor, aquí está, es un compresor, utilizo la nomenclatura que les he indicado anteriormente, usa trabajo para subir la presión de una sustancia gaseosa. Entonces, otra aseveración en el esquema tendrá que aparecer que P2 es igual a P1, y aquí está claro, fíjense, 5.35 al ingreso, 9.6 a la salida. Evidentemente, el compresor sube la presión de una sustancia gaseosa. Después viene el acápite 4, que tiene que ser el modelo. ¿Qué significa el modelo? Aquí aparece explicitado los dispositivos, los fluidos y los tipos de proceso asociados con el planteo del problema. Entonces, el modelo, tenemos que poner dispositivo. ¿Qué dispositivo? Compresor. ¿Qué fluido? R12. ¿Qué proceso? Me dice, bueno, aquí no está apareciendo el enunciado del problema. Aquí tendríamos que adicionar al enunciado del problema que es un proceso a entropía constante. El proceso de compresión, aquí van a adicionar, es un proceso a entropía constante. Entonces, ¿qué proceso? A entropía constante. ¿Qué sistema? Bueno, acá todavía no podemos tener mucha precisión, pero gran parte de los dispositivos que se utilizan en aplicaciones de la transformación energética son sistemas abiertos. Pero ya, esto no voy a exigir. Más adelante, cuando les explique sistemas abiertos y sistemas cerrados, ustedes ya tendrán la capacidad, en términos conscientes, de decir qué es sistema cerrado y qué es sistema abierto. Esto es el modelo, o sea, es el espacio físico, las sustancias y cómo las sustancias están involucradas en el problema. El acápite 5 significa el análisis. En el análisis se tienen que poner las consideraciones y las fórmulas con las cuales se puede resolver el problema. Se puede, ¿ya? Aquí ya nos están dando la fórmula con la cual se va a resolver el problema. Y además, como nos están diciendo que es un proceso isentrópico, aquí puede aparecer otra ecuación. S2 es igual a S1. En un proceso isentrópico significa que la entropía se mantiene constante. Entonces, fíjense, ahora, no tenga miedo de que como le estás poniendo a primer golpe de vista el problema, puede que aparezcan algunas otras fórmulas que, pero no necesariamente obligadas, va a estar obligado que tú las utilices. Solamente aquí aparecen las ideas con las cuales vos, en tu primera ley del problema, en el chequeo de las variables, vos acá haces aparecer los recursos, las fórmulas y las relaciones con las cuales eventualmente pienses resolver el problema. No necesariamente todo lo que te anotas aquí lo utilizarás en problema. A medida que vayas entrando en calor del problema y vayas siendo más fino en las relaciones que tú vas a utilizar. Ok, listo. Y después, en el acápite 6, después de 5 pasos, recién viene la resolución. A ustedes les han dado hábitos que no son buenos, porque todo este preámbulo permite visualizar de forma más certera un problema. Cuando vos te dan tu base de datos, es cierto que ponemos las incógnitas y vamos directamente a la resolución. Aquí vamos a dar unas cuantas bordes que te borres hasta que más o menos empiecen a compaginarse las incógnitas con nuestro sistema de ecuaciones y podamos sacar resultados. Mientras que en este proceso de 5 pasos previos a la resolución,
tú vas generando, vas madurando una idea más certera de cómo resolver el problema. Ya, vamos a la resolución. Está claro que el estado de ingreso tiene los datos suficientes para que empecemos a resolver el problema por estas condiciones iniciales. Entonces, tenemos presión 1 y temperatura 1. 5.35 bar, temperatura 1,29 grados centígrados. Ahora, ¿qué estado es? ¿Por qué pongo que el estado 1 es vapor? No aparece en ninguna parte del enunciado que diga que es vapor. Pero sí sabemos que conceptualmente este dispositivo solamente presta servicios a sustancias gaseosas. Por lo tanto, aquí yo podría poner gas, pero dadas las características como estamos trabajando, gran parte de nuestros problemas, sobre todo en este primer parcial, se desenvuelven en el sistema gaseoso, pero en la zona particular del vapor, de su condición particular del estado gaseoso de vapor. Por lo tanto, con este enunciado, al decirme compresor, yo sé que la sustancia que está atravesando este dispositivo es mínimamente vapor. Ya, podría decir gas, pero sé que es vapor, dadas las características con las cuales vamos a trabajar en las zonas de dos fases, lo más seguro que el estado gaseoso es vapor. Entonces, yo sé que es vapor, pero ahora viene lo que ya en la anterior presentación había quedado claro, ¿no? Decir vapor no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos conceptualmente dos alternativas, vapor saturado o vapor recalentado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál de estos es? Ahora viene el lío. ¿Cómo defino? Bueno, vamos a tener que utilizar estos datos de alguna forma para definir si es vapor saturado o vapor recalentado. Ok, entonces, ¿qué se hace? Normalmente para definir si el vapor es recalentado o vapor saturado, el recurso más elemental es ir a las tablas de vapor saturado. En realidad son tablas de líquido y vapor saturado. En esas tablas de líquido y vapor saturado ya ha quedado en teoría que se puede entrar o con temperatura o con presión. En este caso no están dando temperatura y presión. Entonces yo voy a entrar con temperatura y voy a dejar pendiente la presión. Entonces, como a las tablas de vapor saturado puedo ingresar con un dato, escojo entrar con temperatura 1 y sacar una P sub 1'. Primero, ¿ya? Entonces voy a las tablas de líquido vapor saturado. Normalmente esas tablas están configuradas para entrar con temperatura. Ya al ladito están las presiones. Yo les he dado, ustedes ya han debido bajarse las tablas del refrigerante 12, R134A y vapor de agua. Ojo, les estoy previniendo. Vamos a trabajar con las tablas que está en la página, ¿ya? Existen, ¿cierto?, otras tablas que pueden bajarse, son muy disponibles del R2, R134A, y ¿qué más es? El agua. Ya en la bibliografía que les doy van a fijarse que todos los libros de termodinámica al final tienen sus tablas de agua, de algunos refrigerantes, etcétera, etcétera. Pero la condición de este examen y la condición de la materia es que utilicemos las tablas sobre las cuales están disponibles en la página. No quiero el uso de otras tablas, que serán del mismo refrigerante, que serán del mismo fluido, pero la corrección para mí, oiga, se lo estoy devolviendo con diferencia de un día sus prácticas, ¿ya? Y una de esas condiciones para que yo pueda devolver de forma lo más antes posible es que también mi plataforma de referencia que yo tengo sean las que ustedes usen. Les estoy previniendo. ¿Ya? Alguno que otro, claro, es una decisión que, si es que no les digo, podrían tomarla y no sería nada censurable. Pero ahora estoy explicitando. Las tablas que vamos a usar son esas tablas que están en la página, no otras tablas. Ya, ahora sí. Entonces, en la tabla del ED12 que está en la página, resulta que en esa tabla solamente aparecen temperatura 28 y 30. Y mi dato de temperatura es 29. Entonces, está claro que aquí tendrá que haber un proceso de interpolación. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo que dar este examen? Entonces, traspaso en términos numéricos la zona de la tabla sobre la cual voy a encontrar el valor que me interesa. Entonces, como no tengo de forma directa el 29, tengo que poner el valor inmediato inferior y el valor inmediato superior a 29, que están en tablas, ahí está, 28, su presión que está en kilopascales, 705.9,
Para 30, 744.3. Esto está en la tabla. No tengo, pero mi dato es 29, entonces pongo el 29 y hago mi proceso de interpolación, ¿no? Eso les han enseñado en colegio para interpolar. A sus auxiliares les van a dar el recurso de la regresión lineal que todas las máquinas de calcular tienen. Desde esas casos que valen 15 pesos hasta las tremendas programables tienen una subrutina en donde vos puedes poner una regresión lineal, poner dos datos, poner dos puntos y encontrar un punto intermedio o externo a esta recta, dándole un dato y averiguando el restante dato. Básicamente creo que esas técnicas les han enseñado en geometría básica. Entonces les van a afianzar en esa técnica, en todas las máquinas de calcular. Vos metes 28x, y 705.9. Luego pones, este sería x1, 28, y1, 705.9, x2, 30, y2, 744.3. ¿Cuánto es, en este caso, y3 para cuando x3 vale 29? Más o menos así están planteadas la estructura de ingreso de datos a una calculadora y de forma directa les generará el equivalente, ¿no? En este caso, la temperatura es al X y la presión es al Y, les generará el Y, que equivale a la presión, que corresponde a 29 grados centígrados. Haciendo esa operación nos sale 725.9 bar. Ya he obtenido el P1'. ¿Por qué? Porque voy a comparar este P1' con mi P1 dato. Y voy a tomar un nudo de decisiones. Si esta presión 1' me sale igual a la presión 1, no hay otra, es vapor saturado. Si es sí, esa igualdad es vapor saturado. Y si no es, de forma automática es vapor recalentado. ¿Ok? Entonces, lo que he hecho es precisamente sacar este P1', que corresponde a la presión de saturación a 29, que voy a decir 725.9, que claramente es diferente de 535 kilopascales. Por lo tanto, P1 y no es diferente de P1', y consecuentemente esta condición de igualdad no se cumple, y por lo tanto, ahora sí, tengo la certeza de que ese estado 1 es vapor recalentado. En todos sus problemas de aquí en adelante, cuando se maneje tablas, esta decisión del reconocimiento del estado sobre el cual estás trabajando es importante, por eso que lo he puesto en grande y así tendrán que poner, porque sin una zona de decisión y definición del estado, de la naturaleza del estado, de una base de datos, que no aparezca, ahí se planta mi corrección y ya no corrijo. Aquí, claramente, en función de esta comparación, estoy definiendo y estoy diciendo, el estado 1 es vapor recalentado. ¿Por qué es importante? Porque que sepas antes de entrar a tablas que es vapor recalentado. Porque sabemos que existen tablas para vapor y líquido saturado, para vapor recalentado y para líquido comprimido. Entonces es importante, antes de entrar a tablas, tener la certeza en qué estado está, ¿no es cierto? ¿Qué estado es, no ve, ese punto 1, 2, 3, lo que nos toque calcular sus propiedades? Y esa decisión tiene que estar así grandota, ¿ya? Sobre todo para este examen y para lo que venga igual. Vamos a trabajar con estas tablas, por eso que les doy el tema 2, en el primero, en el segundo y en el tercer parcial. Listo. Está definido, vamos a ir ¿a dónde? A las tablas de vapor recalentado del R12. Aquí están. Voy a entrar con ¿qué? Las tablas de vapor recalentado, si recordamos la teoría, para esas tablas, cuando estás para vapor recalentado, requieres dos datos. Normalmente son temperatura y presión, pero pueden ser cualquier pareja de datos. En este caso, tenemos temperatura y presión. Por lo tanto, con temperatura y presión vamos a ingresar a estas tablas. ¿Pero por qué temperatura y presión? Les he preparado. Nuestro dato es 5.35 bar. Voy a mostrar las tablas que ustedes tienen, la del R12, en esa zona. Aquí está. Aquí está. Así están hechas nuestras tablas. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando es vapor recalentado o líquido comprimido, la técnica es la misma.
tengo que buscar primero la presión. Clave es la presión como dato. Si tengo, normalmente es explícita, pero a veces es implícita y por lo tanto hay que trabajar para sacar ese valor de presión, porque esa es la clave para empezar a utilizar las tablas. Entonces veo las tablas, tengo tablas para 4 bar, 5 bar, 6 bar y 7 bar. Resulta que lo que tenemos es 5.35. No está en ninguna de estas tablas, pero sí está entre 5 bar y 6 bar. Listo. Y ahora, ya he definido que no existe presión específica para mi problema, pero sí encuentro dos valores sobre los cuales voy a trabajar y voy a hacer mi interpolación. Tengo una presión, tengo una tabla para 5 bar y tengo una tabla para 6 bar. Pero ahora vamos con el otro dato de temperatura. La temperatura es 29. Fíjense, tampoco hay en esta columna 29. Está entre 28.9 y 42.8. Por lo tanto, está claro que voy a tener que hacer una interpolación de doble tronco, de presiones y después de temperaturas. Es de las interpolaciones que usamos, de las, digamos, las más complicadas, pero no difíciles, y son súper sencillas. En 6 bar, fíjense, no tengo 29, pero tengo, en acá, esto es interpolación porque está en medio de estas. No tengo 29 grados, ñatos. Mi valor mínimo en 6 bar es 30 y 44.4 de temperatura. Por lo tanto, mi zona más próxima a mis 29 grados, siempre tengo que tener un tronco de 2 líneas conocidas para poder, en este caso, normalmente interpolar, pero eventualmente extrapolar. En este caso, en 6 bar voy a tener que hacer una interpolación entre 44 y 30 para alcanzar mis valores para 29 grados centígrados. Así están constituidas y en ese criterio se va a hacer el proceso de interpolación. Pero para esa interpolación tenemos que, como les había dicho, estructurar en términos explícitos, ¿no? y en términos visibles la zona de la tabla en donde vamos a hacer nuestros cálculos y nuestros procesos de interpolación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí claramente mi interés es calcular, ¿no es cierto?, la entalpía. Voy a armarme una tabla de entalpías. Todos estos valores que están dentro de esta tabla son las de entalpías en función de la disponibilidad de datos que me dan las tablas. Me dan 5 bar, todo lo que está en 5 bar son datos. 5.35 no hay datos, voy a hacer el proceso de interpolación y tengo mi otra columna de referencia que es la de 6 bar, que me da una base de datos para trabajar. Listo, esa es mi zona de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Explicito temperatura, presión, temperatura, presión. Esta es la zona de las tablas. Y esta temperatura, presión, en estos valores voy a copiar los valores de la entalpía para 6 bar. Acá, con temperaturas. Y para 5 bar, aquí, ¿no ve? Voy a tener 28 y a 5 bar, ¿cuánto es su entalpía? 42.8 y cuánto es entalpía. Estos que están con colorcitos negros son los que estoy extrayendo de las tablas. Entonces me va a estructurar, yo voy a hacer esta interpolación. Podría haber otra modalidad de interpolación que ahorita les voy a explicar. Aquí está. Tenemos, en esta zona voy a hacer mi interpolación entre 28.9 y 42.8. Entonces saco mi entalpía, esta entalpía para esta temperatura y esta presión es 203.2, para 42.8 es 212.7. Estos están, vuelvo a reiterarles en las tablas, estoy extrayendo de esta tabla, ¿no es cierto? A 5, a ver, les mostraré, para 5 bar. Habíamos dicho que entre estos dos voy a interpolar, entre 28.9 y 42.9 y 42.8. ¿Qué cosa estoy extrayendo? Estaba haciendo mi tabla de entalpías, entonces estoy sacando, fíjense, para la entalpía, 203.2 y 212.7. Si ustedes se fijan, esos valores los estoy copiando en esta mi tabla, que está localizando la zona donde voy a hacer mi interpolación. ¿Ves? 204.3, no, más allá es. Aquí está. Esta. 203.2 y 212.7. Y para mi 29
está en incógnita todavía, ¿no es cierto? Por eso que está subrayado. Entonces, con esta base de datos, esto es a esto, esto es a esto, ¿cuánto será a esto la entalpía? Saco mi entalpía y me armo una tabla para 5 bar donde tenga valores de la entalpía para 29. Lo mismo voy a hacer para 6 bar. Pero fíjense, en este 6 bar resulta que, ¿no ve? Mis valores, mi temperatura más pequeña que tiene esa tabla es de 30 y después viene el 44.4. Cualquiera diría, entonces no voy a poder hacer. Podemos hacer extrapolaciones cuando hay una suficiente proximidad. Entonces pongo encima mi 29 y hago nuevamente mi extrapolación que tiene la misma estructura cuando utilizamos esa regresión lineal. Diremos, ¿no es cierto? 30 es a 208.7 o 208.2, 44.4 están saliendo de tablas, es 212.4. Pongo 29, ¿cuánto es a 29? 201.4. Entonces, ya me ha armado, para 29 grados tengo para 5 bar y para 6 bar. Ahora, teniendo como referencia constante el 29, ¿no es cierto? En esta interpolación lo que tenía constante era la presión, ¿no es cierto? Y lo que variaban eran temperaturas y entalpías. Ahora, ¿qué voy a tener como una constante? La clave para una interpolación es tener una variable constante. 29 grados. Tengo los valores de entalpía para 29 grados a 5 bar y a 6 bar. Por lo tanto, podré interpolar, ¿no es cierto?, entre 5 y 6 bar su entalpía para 5.35 bar. Hago mi interpolación, mi regresión lineal. ¿Cómo estaría estructurada esta mi regresión lineal? 29 ya no va, la temperatura no va a entrar. Diremos, 5 es a 293.3, creo que dice acá, 243, ustedes van a afinarlo un poquito, a ver. Ahora, 203.3, aquí hago, entonces voy a hacer, ¿no es cierto? Estoy haciendo mi interpolación de esto. ¿Con qué variables? Ya no con temperatura, sino con presión. 5 es a 203.2, 6 es a 201.4, ¿cuánto es a 5.35? Y de ahí se hace la interpolación y me saldrá 202.6. No se olviden la estructuración de las zonas de interpolación. Esta tabla tenemos que armar y tenemos que explicitar aquí, fíjense, hago mis llaves aclarando que estos valores que están dentro de las tablas son de entalpía, primero que nada. Mucha gente, cuando hace esta interpolación, porque básicamente ustedes ya no tienen que hacer manualmente la interpolación, esto es a esto, divido esto con esto lo traslado, esto da nada. Eso lo va a hacer su máquina de calcular. Por lo tanto, van a obtener con estas parejas de datos, van a obtener este dato, en este caso, de la entalpía para 5.35 bar. 5.35 bar. Mucha gente lo cierra ahí y dice, ya, y lo mete en su cabeza como dato, ¿no ve? Él ya mentalmente dice, esto es entalpía 1, pero a veces como el examen te presiona en tiempo y demás cosas, ya no te olvidas qué valor es este, si es entalpía 1, entalpía 2, energía interna o algo por el estilo. Por lo tanto, cuando vos haces la interpolación, explicitas, ¿no ve?, los valores en los cuales obtienes un resultado en la interpolación, abajo tienes que cerrar la tabla de interpolación diciendo qué se llama esta variable. En este caso sería la entalpía 1. ¿Ya? Listo. Es el criterio y la estructura, cómo se hace el manejo de tablas y cómo se hacen los procesos de interpolación. Ya tengo H1, mi próximo objetivo será encontrar H2. Pero para encontrar H2 ya queda claro de que solamente tengo un dato. Normalmente para evaluar propiedades de las sustancias se requiere más de un dato, ¿ya? Entonces, por si acaso, está claro además que voy a necesitar, ¿qué cosa? Que como el proceso de entropía constante, S2S es igual a 1, por lo tanto, encontrar entropía 1 va a ser un dato que me va a servir para encontrar las propiedades del estado 2. Si encuentro entropía 1, puedo encontrar entropía 2, porque como es un proceso isentrópico, no varía la entropía entre la entrada y la salida del compresor. Por lo tanto, sobre esta misma estructura que he hecho, ¿ya?, voy a hacer mi interpolación de entropías. En este caso, fíjense, son las mismas zonas de temperatura y presión. Temperatura y presión, pero en este lugar, fíjense, estoy poniendo y voy a sacar los valores de la entropía de ese sector de tablas que se da para 5 y 6 bar. Y nuevamente con esos mismos criterios podré
encontrar la entropía para 5.35, que en este caso me sale 0.7151, que básicamente acabará siendo también el dato del estado de salida. ¿Qué cosas importantes se puede apreciar en esta parte? Vuelvo a reiterar, hacemos numéricamente, encontramos este valor intermedio, cerramos la tabla y al cerrar la tabla ahí explicitamos qué valor es este. Les vuelvo a reiterar, mucha gente se hace a la capa y directamente encierra esto y empieza a trabajar mentalmente. Yo no lo veo y no me dan certezas de cómo están utilizando ese valor, precisamente para que no haya esa incertidumbre y haya certeza en la corrección de los exámenes. Entonces será este número, ¿qué cosa es? Es la entropía 1. Ahí está. Entropía 1, 0.7151, y ahí está. ¿No es cierto? En esta presentación de las interpolaciones, les estoy dando, ¿no? Tiene que aparecer la zona de interpolación. No hay eso, me sacan un resultado directo, no hay nada, no corrijo nada. Estamos llevando térmicas. Cuando lleven térmicas, ahí sí, bueno, ya se da por entendido que eso sale de tablas y tendrán que procesar sus datos. Algunos profesores les exigen que aparezcan explícitos sus valoraciones, pero hay otros que les dicen, ya saquen lo que tiene que salir, ¿ya? Bueno, no hay ningún problema. Pero en este caso, como estamos en termo, así tiene que aparecer en la resolución de su examen. La zona de interpolación con sus valores, involucrarse en la obtención de un valor, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, cerramos eso, decimos que es entropía 1 es igual a entropía 2 y listo. Ya estaríamos teniendo el estado 1 y por lo tanto vamos a averiguar el estado 2. ¿En qué lugar está el estado 2? ¿Es vapor saturado? Es vapor. ¿No ve? Como es un compresor, es vapor también. Entonces, además que es un vapor que tiene mayor presión que la condición de ingreso. Entonces, para eso utilizo un diagrama entropía-temperatura. Les había dibujado, ¿no es cierto?, que en el diagrama entropía-temperatura aparecen las líneas de presión constante, ahí están las líneas de presión constante, y sobre esas líneas de presión constante digo, esto es presión 1, esto es presión 2, aquí está el estado 1 que ha quedado definido con estas entropías y presiones, y ahora sí, como es un proceso isentrópico, entropía 1 va a ser entropía 2, tiene que haber es una vertical entre la presión 1 y la presión 2. Dibujo de forma vertical, encuentro a la presión 2 que es mayor a la presión 1, por lo tanto está encima, no ve esta línea de presión constante, hasta que llego, intersecto a su línea de la presión 2. Ese será mi estado 2. Este estado 2, ¿en qué zona está? Claramente está en la zona de vapor recalentado. Por lo tanto, en este caso, sin necesidad de tablas, solamente por un análisis del proceso y un análisis gráfico del proceso, queda establecido que el estado 2 es vapor recalentado. Nuevamente, decisión, ¿no es cierto? O sea, definición del estado 2 tiene que estar así de grande. Es vapor recalentado. Por lo tanto, con este vapor recalentado me voy a ir a hacer todo el procedimiento de interpolación que hicimos en el estado 1, con las mismas características, pero claro que ya no, ¿no es cierto?, entre 5 y 6 bar. Como la presión de salida es 9.61 bar, nuevamente voy a irme a mis tablas, y mis tablas habíamos dicho, como es vapor recalentado, primero tengo que encontrar si existe esta presión. No existe. Como no existe, tengo que encontrar las presiones inmediata inferior, inmediata superior. Eventualmente, si resulta que esta presión es más grande o más pequeña de esas, no hay ningún problema. De seguro que va a ser una extrapolación. Y cuando hay una extrapolación, ¿qué va a tener que ser? Los dos valores inmediatos inferiores o superiores al valor que nosotros estamos encontrando. Como en este caso. A ver, fíjense. Este es un ejemplo clásico de extrapolación. Carajo. Ay. Vamos. Este es un proceso clásico de extrapolación. Fíjense. ¿No ve? No había 29 en la tabla de presiones para 6 bar. Pero sí, yo he podido hacer la extrapolación, y para cuando hay una extrapolación, en este caso, como este es un valor inferior, trabajo con los dos inmediatos inferiores para hacer mi extrapolación sobre esta plataforma de datos conocidos. ¿No es cierto? Eso no hay que olvidarlo. Entonces, lo que se va a hacer es, tenemos para 9,
¿Qué cosa vamos a interpolar? La entalpía. Entonces tendré ahora sí voy a entrar con entropías como en el anterior. Encuentro primero la zona de entropías que está en donde está mi entropía 2, que era 0,7151. Entonces esta es mi zona de interpolación para 9 bar. Nuevamente voy a la de 10 bar y está entre estos dos valores, 0,6928, 0,7304. Nuevamente utilizo estos 4 datos para hacer mi interpolación y encontrar la entalpía a 10 bar. ¿Para cuándo? Para 10 bar y 0,751 bar. O kilojulio sobre kilogramo grado Kelvin. Y en 9 bar también genero para 0,7151 cuánto es la entropía para 9 bar. Fíjense, obviamente que son diferentes, pero ya qué cosa he logrado. Tengo una constante de referencia que en este caso se va a convertir en la extrapolación y voy a tener, ¿qué cosa? Esta pareja de datos. 9 es a 212.6, como 10 es a 214.5, ¿cuánto es a 9.61 la entropía? Y aquí obtendré la entropía 2, perdón, la entalpía 2, y con esa entalpía 2 cierro mi tabla y encuentro y traspaso, ¿no? Asignando qué cosa es. Es la entalpía 2, mi 213.69 kilojulios sobre kilogramo. Se vuelve a repetir la recomendación. Ahora, lo que les decía es que eventualmente se puede, este es un criterio con el cual yo estoy haciendo mi interpolación, pero hubiera otro criterio de interpolación. ¿Cómo sería mi otro criterio de interpolación? Tengo los datos con negrito son los datos que obtengo de las tablas. ¿Qué podría hacer? Podría, para esta entropía, tengo para 9 bar 204.3. ¿No es cierto? Y para esta entropía, ¿no es cierto? Tengo eso. ¿Qué podría hacer? Podría optar por trabajar, a ver, aquí va a aparecer un poquito más explícito. En vez de encontrar mis entalpías, ¿no es cierto? En este caso, mis entalpías para 29 grados y 5 bar, lo que se podría hacer que para estas temperaturas nosotros podríamos ir generando ¿qué cosa? Valores acá, valor acá y hacer mi interpolación en esta zona. Entonces, no trabajar. En este caso, nuestra finalidad era generar para 29 grados, ¿no es cierto?, valores de entalpía para 5 bar que no teníamos y para 6 bar. Y teniendo como base los 29 grados, tranquilamente, ¿qué tendríamos que hacer? Hicimos que 6 es a esto, 5 es a esto y hacíamos nuestra interpolación. Pero puedo generar, cuando las tablas son mejor configuradas que las que les he dado, se puede configurar de tal forma, a ver, fíjense, esto es temperatura y presión, yo podría que haber hecho para esta temperatura de 28.9, haber generado por interpolación entre estos dos valores una entalpía para 228.9 grados centígrados. Y acá, por extrapolación, una entalpía para 42.8. Aquí ya tenía las entalpías para esta temperatura y para esta temperatura, y por lo tanto hacía mi interpolación de la entalpía usando como referencia, como valor constante la presión. Esas son las dos alternativas sobre las que se podría trabajar. En este caso, estamos trabajando en esta zona, fíjense, básicamente es lo que estamos haciendo en los dos criterios. Primero, sobre todo con entropías, nos conviene generar los valores asociados con la entropía de entrada, las propiedades asociadas para cada uno de estos grupos de presión. ¿Por qué? Porque fíjense que los valores de entropía, los rangos de variación de entropía son diferentes en 10 bar que en 9 bar. Fíjense, mis rangos de variación de entropías conocidas en 9 bar es de 0,6896 y 0,7263.
Mientras tanto que para 10 bar es 0,6928, ya no es 0,68, y 0,7304, ya no es 0,7263. Por lo tanto, ahí ya se nos hace un poquito más dificultoso trabajar y por lo tanto mejor es obtener un dato de ingreso y sobre ese dato de ingreso en las zonas de datos de presión, en este caso 9 y 10 bar, generar, ¿no es cierto?, mi entalpía correspondiente a la entropía con la cual está entrando. Es la forma más saludable. Entonces habremos obtenido H sub 2, entramos a la fórmula, ya tenemos H sub 2, tenemos flujo másico, tenemos H sub 1, aplicamos, hacemos nuestro análisis dimensional en función de las... una cosa súper importante, el análisis dimensional en la aplicación de fórmulas de resolución del problema. Flujo másico kilogramos sobre segundo, entalpía kilojulios sobre, esto con esto se va, kilojulios sobre segundo es kilovatios, por lo tanto mi potencia va a ser, no se olviden que es menos 1.8185 kilovatios. Listo. Hay otra alternativa para resolver este problema. Antes, como no había mucha información, solamente se tenía como acceso, y algunos libros optan por solamente para no ocupar muchas páginas y darte un buen grupo de sustancias con propiedades, te dan solamente las tablas de líquido vapor saturado. A partir de las tablas de líquido vapor saturado, sin necesidad de tener tablas de vapor recalentado y tablas de vapor de líquido comprimido, se pueden utilizar técnicas de extrapolación que nos van a permitir aproximarnos al valor verdadero en la zona de vapor recalentado o en la zona de líquido comprimido con solamente la tabla de líquido vapor saturado. Aquí se les muestra el método de la palanca que se aplica para la zona del vapor recalentado. Para este método de la palanca, usando solamente las tablas de líquido vapor saturado. Para eso existe una sola condición. Tienes que tener como dato la presión. O sea, la presión del estado al cual vos quieres hacer la estimación en la zona de vapor recalentado. En este caso, tenemos el dato de presión. Si no tuviéramos de forma implícita tendríamos que hacer un cálculo de presión. No, esa es la clave. Si no tienes presión, no se aplica este método de interpolación por la regla de la palanca, primero. Y después, si tienes la presión y tienes una propiedad de este estado, yo voy a hacer mi interpolación, mi extrapolación de la ley de la palanca para el estado 2. Lo mismo ustedes podrían hacer para el estado 1 para comprobar y cómo están, más o menos para ir familiarizándose con el uso de las tablas. Tendremos, entonces, ¿tengo presión? Ya. ¿Qué otro dato tengo más del estado 2? Tengo el dato de entropía, ¿no es cierto? Porque S1 era igual a S2. Por lo tanto, mis condiciones para aplicar, ¿no es cierto?, la ley de la palanca están dadas. Tengo la presión y tengo la entropía 2 como dato. O sea, tienes que tener la presión y un dato más conocido del estado de vapor recalentado sobre el cual vos quieres estimar con solamente las tablas de líquido y vapor saturado. Esa es la condición, eso se llama la ley de la palanca. Entonces, como tengo la presión, de esa presión yo establezco para esa presión las entalpías y las entropías de líquido saturado y vapor saturado como referencia. Acá, ¿qué voy a tener? Quiero encontrar la entalpía, entonces voy a encontrar mis entalpías de líquido y vapor saturado. ¿Qué tengo como dato? La entropía. Entonces saco mis datos de líquido saturado y vapor saturado para las entropías. Esto voy a sacar de tablas. Aquí yo voy a tener entropía 2. De aquí voy a despejar, voy a hacer mi extrapolación para entropía 2. Entonces, vamos a las tablas de líquido vapor saturado y para esa presión encontramos, ¿no ve? Las entalpías de líquido, las entalpías y entropías de líquido y vapor saturado, las entalpías y entropías de vapor saturado para esa presión, y después se aplica la ley de la palanca. Ahí está. Esto es a esto, en realidad. S2 menos SF y G menos F. Esas son las proporciones que se hace. Consecuentemente, utilizando las dos variables, acá arriba con entalpías y acá abajo con entropías, se va a poder despejar H sub 2, porque si nosotros nos fijamos, los demás son datos, y de ahí obtendremos por extrapolación, ¿no es cierto?, para vapor recalentado, solamente utilizando las tablas de líquido vapor saturado, obtenemos haciendo todas estas operaciones, fíjense, 213.4.
frente al 213.6. Es cierto que es un valor aproximado. Mientras no tengas las tablas, tendrás que hacer esto. Pero si tienes tablas de vapor recalentado y líquido comprimido, nada que ver, no valen estos procesos de extrapolación. Hay que ir al uso de las tablas de vapor recalentado, las tablas de líquido comprimido, como se les ha explicado en los dos estados precedentes. Ahora, ustedes se han debido dar cuenta que para el R12 y R134A no hay tablas de líquido comprimido. Entonces utiliza este enunciado para utilizar nuevamente las tablas de líquido vapor saturado como plataforma, de líquido saturado como plataforma de extrapolación para aproximarnos a los valores de líquido comprimido. Aquí está el enunciado, es un enunciado mucho más sencillo. Lo único que hay que tener es la temperatura del vapor, del líquido comprimido. Si tienes como dato la temperatura del líquido comprimido, con esa temperatura entras a la tabla de líquido saturado y ahí sacarás las propiedades del líquido saturado que serán muy próximas a las del líquido comprimido del cual estás queriendo averiguar sus valores. En resumidas cuentas es esto, este es el entorno y estas son las características del examen que va a haber. Se los he explicitado